el título del mensaje es Resiste el día 1 y el día 2, porque el tercero será día de gloria. Amén. Resiste el día 1 y el día 2, porque el tercero será día de gloria. Y yo le invito a que vaya conmigo al libro del profeta Oseas. Vamos a Oseas. Ya muchos de ustedes conocen allí, como dice el pastor, cuando estudian allí Jireh, ya va uno a predicar y ya ustedes están en ese contexto, ya se metieron allí a ese contexto. Oseas capítulo 6, y vamos a leer los 3 primeros versículos, y dice la palabra de Dios: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Amén. Iglesia, cuando nosotros leemos el libro de Oseas, nos damos cuenta que al profeta Oseas le pasa algo muy particular, algo bastante extraño, y es que a Oseas Dios le dice o le da una orden a este profeta, y es que haga algo que para nosotros de pronto es algo poco usual o extraño, y es que lo manda a casarse. Pero sabe una cosa, eso no es lo extraño, iglesia, eso no es lo particular del profeta Oseas. Lo particular, lo extraño es que Dios le dice a Oseas que vaya y se case con cierta mujer. Y esa mujer a la que Dios le manda que se case es una mujer que se llama Gomer. ¿Y sabe usted, iglesia, quién era Gomer? ¿Sabe usted quién era Gomer? ¿O no sabe? ¿Quién era una prostituta? Imagínense, el Señor manda al profeta Oseas a casarse con Gomer, con una prostituta. Entonces la pregunta allí que nosotros nos podemos hacer es, dice, ¿cómo Dios manda al profeta a casarse con esta mujer? ¿Por qué Dios manda allí al profeta a casarse con una prostituta cuando el Señor dice que no nos unamos en yugo desigual? Cuando el Señor nos dice que qué comunión tiene la luz con las tinieblas, que no hay ninguna comunión, que no nos unamos en yugo desigual. ¿Cómo es que el Señor manda al profeta Oseas a casarse con Gomer, con una prostituta? Uno creería, iglesia, que lo más lógico o lo más correcto allí sería que el profeta Oseas se casara con una profeta. O en su defecto, bueno, bajémoslo un poquito, que se casara por lo menos con una mujer que tuviera temor de Dios. Amén. Eso sería lo más lógico allí de pronto. Pero no, iglesia, Dios le mandó a Oseas a casarse con Gomer, con una prostituta, porque Dios quería demostrarle al pueblo, quería ilustrar algo allí. Y era que con ese matrimonio entre Oseas y Gomer le demostraba al pueblo que así como Oseas se casaba con esta prostituta, así el pueblo se estaba prostituyendo, así el mismo pueblo de Israel se estaba prostituyendo. Y nos preguntamos entonces, ¿cómo se estaba prostituyendo el pueblo? Iglesia, el pueblo se prostituía cuando levantaba dioses ajenos y caminaba tras ellos. De pronto nos decimos, bueno, pues que levantar un dios y seguirlo a él, eso no es prostitución, eso es idolatría. Pero sabe una cosa, iglesia, la idolatría para Dios es igual que prostitución. Para Dios es lo mismo la idolatría que la prostitución, porque Dios no acepta segundos lugares, Dios no acepta segundos puestos. Todo lo que nosotros hagamos, iglesia, todo lo que hagamos que ocupe el primer lugar o el puesto que le corresponde al Señor, eso Dios lo llama idolatría. Y para Dios la idolatría es igual a prostitución. ¿Y sabe por qué, iglesia? Miren lo que dice allí en Éxodo capítulo 34, verso 16. Dice:
o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando con sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de ellos. Otra versión, la nueva versión internacional, dice: y si casas a tu hijo con una de sus mujeres, cuando ella se prostituya por ir tras sus dioses, inducirá a sus hijos a hacer lo mismo. Amén, iglesia. Y mire, hay otra versión que no la coloqué allí, dice: y tomes a sus hijos, hijas para ellos, y ellas se prostituyan con sus dioses, y hagan que también sus hijos se prostituyan con los dioses de ellos. Y la palabra de Dios para hoy dice: como él, si casas a ellos con sus hijas, los hijos de ellas, cuando ellas cometan inmoralidades al adorar a sus dioses, hagan que los hijos de ustedes también se rebajen a adorarlos. Iglesia, mire, entonces, así como dice que cuando ellas se prostituyan por ir tras sus dioses, entonces mire, iglesia, la idolatría para Dios es prostitución. Entonces, hay personas, iglesia, y créame, hay personas que son fieles en la iglesia mientras no tienen trabajo, pero consiguen trabajo y empieza allí a no asistir a la iglesia, a no asistir a las reuniones que se programan en la iglesia. Son fieles mientras no tienen trabajo, pero consiguen trabajo y dejan de ser fieles a la iglesia. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no vino a la iglesia? No, es que mucho trabajo, muy cansado, madrugo de lunes a sábado, entonces el domingo quiero dormir hasta tardecito. Dejan de ser fieles a la iglesia, dejan de ser fieles a las actividades que se hacen dentro de la iglesia. Y sabe una cosa, iglesia, comienzan ya el trabajo a ocupar el lugar que le pertenece a Dios. ¿Y eso es qué? Idolatría. Y la idolatría es prostitución delante de Dios. Todo lo que en nuestra vida, iglesia, ocupe el lugar que le pertenece a Dios, para Dios, eso es prostitución. Es por eso que el profeta Oseas, iglesia, cuando el profeta Oseas, Dios le da esa orden de que vaya y se case, entonces el profeta ve eso y por eso le dice al pueblo: venid, volvámonos a Jehová. Volvámonos a Dios, iglesia, porque lo que Dios siempre ha anhelado es que el corazón del hombre, que el corazón del ser humano se vuelva a Él. Ese es el mayor anhelo del Señor, que nos volvamos a Él. Vemos cómo este pasaje de Oseas, iglesia, por eso cuando Oseas le dice al pueblo: volvámonos a Dios, volvámonos al Señor, este pasaje se cumple completamente en nuestro Señor Jesucristo. El profeta Oseas es del Antiguo Testamento, y acá en el Nuevo Testamento este pasaje se cumple, porque dice: nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Iglesia, todos sabemos que nuestro Señor Jesucristo murió y al tercer día resucitó. Amén. Y nosotros resucitamos juntamente con Él, porque dice la palabra de Dios que nosotros antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando Él resucitó, tú y yo resucitamos juntamente con Él. Entonces mire, ese pasaje se está cumpliendo en nosotros hoy en día. Dios nos está haciendo un llamado hoy en día. Hoy nos está haciendo el Señor un llamado, y es que nos volvamos a Él, así como Él lo estaba haciendo, como Él lo estaba anhelando en aquel tiempo con el pueblo de Israel, que quería que el pueblo se volviera a Él. El Señor nos está llamando hoy: venid y volvámonos a Él. Iglesia, porque es que el pueblo de Israel era un pueblo próspero, y en ese tiempo estaba prosperando, y allí iban en una prosperidad, y entre más prósperos eran, más idólatras se volvían, más se prostituían siguiendo a otros dioses. Por eso el Señor dice: venid, le dice a Oseas que le diga al pueblo que se vuelva a Él. Iglesia, cuando tú y yo nos volvemos a Dios, dice la palabra de Dios que el mismo que arrebató y el mismo que hirió, Él nos va a curar y nos va a vengar. Amén.
El mismo que hirió te va a vendar, te va a curar las heridas. Entonces, antes de resucitar, iglesia, sabe, lo que Dios va a hacer es que va a curar y va a vendar tus heridas. Por eso cuando tú y yo nos volvemos a Dios, cuando tú y yo dejamos la idolatría, cuando tú y yo no nos enfocamos allí en el trabajo, o cuando no nos enfocamos en las cosas materiales allí, sino que nos enfocamos en volvernos a Dios, todas esas heridas, todos esos dolores, todo lo que nos abruma allí, el Señor lo va a sanar. Va a sanar toda herida que haya en nuestra vida. Amén. Y el primer punto que quiero compartir, iglesia, es ¿qué pasa en los 2 días antes de ser resucitados? ¿Qué pasa en los 2 días antes de ser resucitados? Dice el versículo 2: nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Iglesia, ¿qué pasa en esos 2 días? En esos 2 días nosotros necesitamos pasar esos 2 días antes de ser manifestada la gloria de Dios en nosotros. Antes de que se manifieste lo nuevo de Dios, nosotros tenemos que pasar por esos 2 días. Pero el tercer día, iglesia, porque eso es lo que nos debe animar, que tenemos que pasar 2 días. Pero el tercer día será el día del jubileo, el día de la resurrección, día de gozo, día de alabanza. Ese tercer día es el día de la resurrección. Amén. Pero esos 2 días antes de resucitar, iglesia, no son días normales. Esos 2 días que tenemos que pasar no son días de 24 horas. Esos 2 días son temporadas o tiempos que tú y yo tendremos que atravesar. Pero entonces, ¿por qué dice el Señor que después de 2 días? Y entonces el día tiene 24 horas, iglesia, para nosotros. Pero la palabra de Dios dice en 2 Pedro 3:8: para con el Señor un día es como milagros, y milagros es como un día. Entonces allí nos está hablando de tiempos o de temporadas. Esos 2 días que hay que pasarlos serán días de soledad, días de silencio. El Señor Jesús, cuando estuvo en la tumba, iglesia, Él tuvo que pasar por estos 2 días. En la tumba allí hubo soledad, hubo silencio, hubo oscuridad en la tumba allí del Señor Jesús. Pero en esos 2 días, iglesia, esos 2 días, tú y yo que tendremos que pasar serán días seguramente donde nos traicionarán. Serán días donde de pronto tendremos un equipo y a lo último se nos van, nos traicionan. Serán días donde seguramente nos abandonarán. Esas personas que nosotros teníamos al lado, que creíamos que podíamos contar con ellos, nos abandonarán. Serán días donde nos herirán, donde nos darán la espalda. Pero esos son los 2 días antes que venga la manifestación del Señor. Amén, iglesia, porque muchas veces nos sentiremos abandonados, nos sentiremos traicionados, pero el Señor se va a manifestar. Después de todo eso, el Señor se manifestará, y en esos 2 días nos podemos sentir desamparados. En esos 2 días seguramente nos sentiremos traicionados, nos sentiremos solos y no veremos resultados. Empezaremos unas cosas y nos abandonan, entonces el proyecto, lo que venía programado, se me derrumba y de pronto no veo allí. Son esos 2 días, iglesia. Son días de llanto, de aflicción. Son esos 2 días cuando pasamos allí y no vemos nada, no vemos resultado. Pero sabe una cosa, iglesia: resiste, porque viene el tercer día. Resiste porque viene el tercer día, que es el día de la manifestación. Viene el tercer día, donde es el día del jubileo, de la resurrección para tu vida, para toda área de tu vida. Lo que tú estás esperando, de pronto hay un proyecto, tienes allí planes y de pronto no ves resultado. Resiste, iglesia, porque viene el día de la resurrección. Amén. Y lo segundo que quiero compartir allí, iglesia, es el tercer día de Dios. El tercer día de Dios. ¿Sabe una cosa, iglesia? ¿Por qué me gustó este punto, el tercer día de Dios? Porque en el tercer día, en los terceros días, sucedieron muchas cosas. Si nosotros leemos la Biblia, la palabra de Dios, nosotros vamos a encontrar muchos
pasajes allí que nos hablan del tercer día. Y uno de ellos está allí en primera de Corintios 15, 3 y 4, donde dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Al tercer día. En Génesis 22, iglesia, hay una historia donde Dios le dice a Abraham que le ofrezca a Isaac en sacrificio, que le dé a su hijo en sacrificio. Y entonces dice que Abraham se levantó de mañana, organizó la leña, allí los asnos, tomó a Isaac su hijo y a 2 de sus siervos, y empezó a caminar. Y caminó un día, caminó 2 días, porque el Señor le dijo: ofrécelo en el lugar que te mostraré. Y el verso 4 dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar desde lejos. Así mismo en Génesis 42, 18, cuando los hermanos de José viene la escasez de los 7 años de hambruna y van a Egipto, y allí José no se les había revelado, pero dice el versículo 18 que al tercer día les dijo: haced esto y vivid, porque yo temo a Dios. Al tercer día. Mira que muchas cosas, iglesia, sucedieron a los terceros días. El Señor Jesús hizo su primer milagro al tercer día, porque dice Juan 2:1 que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Amén. Entonces hay una serie de pasajes allí donde habla del tercer día, pero me llama la atención, iglesia, Éxodo 19:10. Dice: y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Iglesia, mire que el pueblo de Israel tenía que pasar esos 2 días, el día 1, el día 2, hoy y mañana tendrían que pasar, porque el tercer día Dios se iba a manifestar. Iglesia, el Señor se va a manifestar en este lugar en el tercer día. Yo no sé si estás viviendo tu tercer día o ya estás viviendo esos 2 días. No sé qué temporada estás pasando, pero el Señor en el ministerio Centro Cristiano de Formación Familiar se va a revelar en este lugar en el tercer día. En el día 1 y en el día 2, iglesia, tenía el pueblo que pasar por ese periodo de purificación, por ese periodo de santificación. Iglesia, el día 1 y el día 2 es para santificarnos. El día 1 y el día 2 es para que lavemos nuestras vestiduras, nuestra ropa, porque el tercer día el Señor se manifestará a ojos de todo el pueblo. Amén. En esos momentos de crisis, iglesia, en esos momentos de angustia, de dolor, en esos momentos donde de pronto no vemos resultado, iglesia, es para purificarnos, es para que laves tu ropa, es para que te afirmes con el Señor, para que puedas resistir ese tercer día. Amén. Esos 2 días son de purificación, esos 2 días son de santificación para el Señor. Porque nosotros, iglesia, necesitamos estar purificados, necesitamos estar santificados. Cuando estemos pasando por medio de la tribulación, iglesia, no te desesperes, no reniegues allí, resiste, iglesia. Por eso el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 4:17: porque esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros un mayor y eterno peso de gloria. Iglesia, mire, la tribulación es para que tú te fortalezcas, para que tú te purifiques. La tribulación, iglesia, es para que tú laves tus vestiduras, pero esa leve y momentánea tribulación, iglesia, va a producir algo. ¿Y qué es ese algo? Es que va a traer un mayor peso de gloria para tu vida. Amén. Por eso, iglesia, si estás viviendo esos días de tribulación, esos días de angustia, de soledad, donde te traicionan, donde nada te sale, no te preocupes, iglesia. Viene tu tercer día, viene tu tercer día, iglesia. Yo no sé si usted lo cree, pero viene tu tercer día, y viene tu tercer día para el ministerio Centro Cristiano de Formación
Viene tu tercer día. Por eso, iglesia, hay cosas que Dios tiene que tratar con cada uno de nosotros. Hay cosas que Dios tiene que limpiar en nosotros. ¿Para qué? ¿Sabe para qué lo está haciendo, iglesia? Para que podamos entrar al tercer día, a ese día de resurrección, a ese día de gloria, a ese día de jubileo. El Señor necesita limpiarnos y purificarnos, porque así como estamos, no podemos entrar al tercer día. Ese día será el día donde se manifestará la gloria de Dios. Pero no podemos entrar en ese día de manifestación como estamos. Hay que limpiar. Mire que el Señor le dice a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana. Purifícalos 2 días, que pasen por ese periodo de tribulación, porque al tercer día será día de gloria, será día de manifestación. Amén. Es por eso, iglesia, que antes que vengan esos días de manifestación, Dios a nosotros nos meterá en un tiempo de proceso. Seremos procesados allí por el Señor. Son 2 días donde seguramente lloraremos. Son 2 días donde seguramente nos sentiremos solos y abandonados. Pero vamos a entender que Dios nos está preparando. Vamos a entender que Dios nos está allí purificando para entregarnos lo grande que tiene para nosotros. Se va a manifestar con algo grande, con algo poderoso para tu vida. Pero necesitamos, iglesia, lavar nuestros vestidos. Necesitamos purificarnos. Necesitamos santificarnos para ese tercer día. Recuerda, iglesia, que la tribulación te está preparando para el día de la manifestación. Amén. Esa tribulación nos está preparando. Eso no es para el Señor ensañarse con nosotros, para el Señor allí castigarnos. Él nos está preparando para algo grande. Hay una historia bastante hermosa allí en la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 20. La iglesia dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Iglesia, yo me imagino este cuadro. Yo no sé si usted se puede imaginar este cuadro. Allí está el rey Ezequías, que cae enfermo de muerte. Y está enfermo, y yo no sé, pero cuando uno está enfermo, uno no quisiera como hablar con nadie, y más cuando está en las condiciones del rey, enfermo de muerte. Yo me imagino el desahuciado, no quiere ver a nadie, y está en su alcoba. Pero dice que viene el profeta Isaías a él. Yo me imagino que él no quería ver a nadie, pero cuando se da cuenta que enfrente de él está el rey, el profeta Isaías, yo me imagino lo que le viene a él, a su mente, a su alma, una fortaleza. Yo no sé, me imagino que él dijo: bueno, vino el profeta Isaías, me imagino que va a darme una palabra profética de que no voy a morir, me imagino de que va a orar por mí, me va a ungir y yo no voy a morir. Pero ¿cuál fue la palabra profética del profeta? Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Él se imaginaba de pronto todo lo contrario, pero no fue así, iglesia. El rey Ezequías está triste por la palabra que le da el profeta Isaías. Iglesia, muchas veces las palabras que nos dan los profetas de Dios no son las que nosotros estamos esperando. Muchas veces de pronto allí la pastora está orando por nosotros y viene y me dice: así dice el Señor, y yo: gloria a Dios, que voy a ser próspero, que voy a viajar a naciones, qué sé yo. Y resulta que me da una palabra en contra mía, una palabra negativa, una exhortación, una confrontación, en fin, una palabra diferente a la que yo estoy esperando, como le pasó de pronto al rey Ezequías. Él dijo: aquí está el profeta Isaías, va a orar por mí, me va a ungir, me va a dar palabra profética de que no voy a morir. Pero no fue así, iglesia. Muchas veces la palabra profética que nos da un profeta de Dios no es la que nosotros estamos esperando.
El rey estaba esperando una palabra de sanidad, pero no fue así. Y hay que tener muy claro, iglesia, hay que tener muy claro, y con todo el respeto aquí para la pastora, pero la palabra profética que nos da un profeta de Dios no marca nuestro destino. Eso nos podrá, y ya le voy a decir por qué, iglesia, pero la palabra profética que nos da un profeta no va a marcar nuestro destino, porque el profeta viene y le da una palabra de muerte al rey Ezequías. Le dice: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Pero sabe una cosa, iglesia, dice que cuando el profeta Isaías sale de la habitación, después de decirle esa palabra profética, el rey voltea su rostro a la pared y empieza a orar, empieza a clamar, empieza a decirle: Señor, acuérdate que yo he andado en integridad contigo, acuérdate que yo he sido un hombre recto delante de ti, acuérdate, Señor, de cómo he vivido delante de ti. Y sabe una cosa, iglesia, y dice que lloró amargamente, pero hubo algo que pasó, iglesia, y eso fue instantáneo, porque dice que salió el profeta de la habitación y empezó a caminar, y no había salido hasta el patio cuando el Señor le dice: venga, Isaías, devuélvase y dígale al rey Ezequías la palabra que te voy a decir. Y sabe una cosa, iglesia, estaba él allí, y entonces el rey Ezequías ora al Señor y llora delante de él. Pero lo interesante es eso, iglesia, que le dice: Señor, acuérdate cómo he andado delante de ti. Iglesia, por eso tú y yo necesitamos caminar en integridad delante del Señor. Por eso tú y yo necesitamos tener un corazón contrito, humillado, un corazón recto delante del Señor, para cuando vengan esos problemas, cuando vengan esas tribulaciones, tú y yo podamos decirle: Señor, acuérdate de cómo he andado delante de ti. Amén, porque el Señor no se le olvida tú cómo has andado delante de Él. No es lo que la profecía lo que determina tu destino, iglesia. Y aquí viene, y por eso le dije: perdona a la pastora si nos da una palabra, pero no es eso. Cuando la palabra de Dios, cuando el profeta nos da una palabra, no es la palabra del profeta lo que marca mi destino, porque para que esa palabra profética se cumpla, todo depende de tu caminar con el Señor. Amén, porque la pastora te puede decir que vas a ser próspero, que vas a tener una buena economía, un buen empleo, pero si tú vas a hacer cosas allá en el mundo, si tú vas a revolverte allí con Sodoma, con Gomorra, si vas a ir a Babilonia, iglesia, Dios no está obligado a cumplir esa palabra. Y no es que el profeta sea un falso profeta. Miren que Ezequiel tenía una palabra en su contra, pero él oró a Dios y le dijo: Señor, acuérdate de cómo he caminado delante de ti. Amén, iglesia. La palabra profética de un profeta no marca tu destino, sino que es tu caminar con el Señor. Porque muchas veces el Señor te dice: te voy a bendecir, y entonces decimos: bueno, a mí me va a bendecir el Señor, esa palabra se tiene que cumplir, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Ya yo voy a ser bendecido, entonces voy a disfrutar del mundo. No, iglesia, así no son las cosas. El rey Ezequías, con esa palabra en su contra, volteó su rostro a la pared y empezó a clamar, a orarle al Señor, a decirle: Señor, sabes cómo he caminado delante de ti. Amén. Fíjense, la palabra profética para el rey Ezequías era una palabra de muerte, pero la diferencia, iglesia, era que él era un hombre recto, un hombre íntegro delante de Dios. Y cuando el profeta sale de la habitación, él le suelta esa palabra y sale de la habitación, lo que hace el rey Ezequías es orar al Señor y decirle: Señor, acuérdate. Pero iglesia, muchas veces no sé si nosotros seremos dignos de decirle: Señor, acuérdate de cómo he andado delante de ti. Por eso necesitamos, iglesia, caminar en integridad. El rey le dice: acuérdate de cómo he caminado delante de ti. Cuando andamos, iglesia, en integridad delante de Dios, nosotros sabemos que Dios es justo, porque eso le decía el rey, le decía: Dios, hay una palabra en mi contra, pero yo sé cómo he andado delante de ti y sé que tú eres un Dios justo. Iglesia, cuando tú y yo caminamos en justicia, cuando tú y yo
nos santificamos, nos purificamos. Cuando tú y yo vivimos en integridad delante de Dios, Él es justo. Y sabe una cosa, iglesia, como Él es justo y tú vives en integridad, para ti no habrá juicio, para ti habrá justicia. Dios va a hacer justicia contigo. Por eso cuando el rey ora, allí en el versículo 4 dice que no había salido Isaías del patio, o sea, no había salido de la casa, cuando inmediatamente el Señor le dice: vuélvete y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí yo te sano, pero al tercer día subirás a la casa de Jehová. Amén, iglesia. Iglesia, el rey tenía allí todas, o sea, desahuciado. Lo desahuciaron los médicos porque cayó enfermo de muerte. Pero como la última palabra la tiene el Señor, el Señor mandó al profeta Isaías y le dijo: ordena tu casa porque vas a morir. Entonces me imagino que él dijo: bueno, ya, este es el fin. Los médicos me desahuciaron y Dios también dijo que me iba a morir, pero él quería vivir. Entonces él oró, y mire que el Señor le dice: yo te sano, pero al tercer día subirás. Iglesia, en el tercer día el Señor va a sanar todo lo que está enfermo en cualquier área de tu vida. En el tercer día el Señor traerá sanidad a tu vida. En el tercer día no habrá muerte, iglesia. En el tercer día habrá vida, habrá resurrección, hay sanidad en el tercer día. Amén. Pero necesitamos, iglesia, caminar en integridad delante del Señor. El tercer punto, iglesia, es el tercer día, es el día de la restitución. El Señor va a restituir, iglesia. El Señor va a restituir. ¿Qué es restitución? Según el diccionario de la lengua española, restitución es la devolución de una cosa a quien la tenía antes. Y otra definición dice: la recuperación del estado que antes tiene una cosa, que antes tenía una cosa. Iglesia, hoy es el día de la restitución. El Señor va a restituir todo lo que había en tu vida, todo lo que te pertenecía. Va a restituir todo lo que te pertenecía en tu casa, en tu familia, en el ministerio, en la iglesia, en tu trabajo. El Señor va a restituir lo que te pertenecía, incluso en tu estudio, en toda área. Va a haber una restitución. Amén. Va a haber una restitución. Todo lo que habías perdido, el Señor te lo va a devolver, y más grande. Porque el Señor es un Dios justo. El Señor es un Dios justo, iglesia. Y si tú no crees, miremos la historia de Jonás. Usted conoce la historia de Jonás, iglesia, allí cuando Dios le da una orden de que vaya y predique a Nínive. Y él toma una nave y se va para Tarsis. Se levanta una tormenta en medio del mar, lo lanzan allí a las aguas, al mar, y Dios tenía preparado un pez que se tragó a Jonás. Como le digo, usted conoce la historia, y si no la conocía, tiempito atrás yo les prediqué de Jonás. Entonces sabemos cuántos días estuvo Jonás en el vientre del pez. Estuvo 3 días, pero dice que al tercer día el pez vomitó a Jonás. ¿Y dónde lo vomitó? En tierra de Nínive. Lo vomitó en el propósito. Él se había salido del propósito de Dios, pero ese pez se lo tragó. Y cuando al tercer día Dios le ordena al pez que vomite al profeta, él lo vomita justo en el lugar del propósito, porque el Señor estaba restituyendo. Pero Jonás, en el vientre del pez, iglesia, tuvo que pasar los 2 días antes de ese tercer día, antes de ser restituido. Él tuvo que pasar esos 2 días. ¿Y sabe usted lo que sintió Jonás en el vientre del pez? Yo no le voy a decir, ¿se imagina usted o sabe usted lo que es estar en el vientre de un pez? Porque yo creo que a nadie nos ha tragado un pez. Pero sabe una cosa, Jonás sí sabe. Y Jonás allí en el capítulo 2 nos dice lo que se siente estar en el vientre de un pez, lo que se siente estar luchando allí con ese metabolismo de ese pez, allí esos 2 días. Y empieza allí la oración donde dice: oró Jonás a Jehová
desde el vientre del pez, y dijo, e invoqué a Jehová en mi angustia, y él me oyó, y desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Y empieza allí Jonás en el capítulo 2 a decir todo, a decir: me echaste en lo profundo, en medio de los mares, me rodeó la corriente, todas tus ondas pasaron por sobre mí, las algas se enredaron en mi cabeza, yo descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí. Y empieza él a decir todo lo que él tuvo que pasar allí, esos 2 días en el vientre del pez, iglesia. Pero en el versículo 9, entonces él dice: mas yo con voz de alabanza ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y después de esa oración, iglesia, viene el tercer día, porque dice que y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Iglesia, miren que Dios todo lo tiene preparado. Dios preparó ese pez para que se tragara a Jonás. ¿Se imagina usted qué hubiese pasado si Dios no prepara ese pez que se trague a Jonás? Seguramente si le iba bien a Jonás, se cansaría de pronto de nadar allí y moriría ahogado. Si no es que vienen los tiburones, y los tiburones no tragan, los tiburones despedazan. Pero Dios tenía algo preparado. Jonás estuvo en el vientre del pez pasando tiempos difíciles. Y sabe algo, iglesia, eso que Jonás estuvo viviendo en esos 2 días en el vientre del pez, iglesia, no crea usted que eso fue un proceso de parte de Dios. Dios preparó el pez para que se tragara a Jonás, pero eso que Jonás estaba allí en el vientre peleando con el metabolismo de ese pez, y allí todo eso no era un proceso de Dios, eso era una consecuencia que Jonás estaba pagando. ¿Consecuencia de qué? Consecuencia por su desobediencia, consecuencia por la rebeldía. ¿Cuántas veces nosotros estamos metidos en el vientre de un pez, no pasando procesos, sino pagando consecuencias? ¿Por qué? Porque somos rebeldes, porque somos desobedientes, porque no nos sujetamos a la autoridad, porque desobedecemos, porque tenemos malas amistades. Entonces todo eso, iglesia, son consecuencias. Pero muchas veces allí las embellecemos y decimos: uy, no, hermano, pasando un proceso aquí de parte de Dios. Ningún proceso, iglesia. Eso que Jonás estaba viviendo en el vientre del pez era una consecuencia a causa de su desobediencia. Dios le dice: ve a Nínive, y él salió huyendo. Pero la misericordia de Dios fue esa que preparó este pez. Iglesia, hay consecuencias y hay procesos. Dios nos pasa por procesos, sí, pero hay situaciones en las que nosotros mismos nos metemos. El pastor lo ha predicado y él dice: si yo me meto en una deuda, no estoy allí pasando un proceso, es una consecuencia. Yo mismo me metí en eso. Y a veces decimos: pero es que Dios, ¿hasta cuándo este proceso? ¿Hasta cuándo? No, hay cosas, iglesia, donde nosotros mismos nos metemos. Eso se llama consecuencia. Eso no es ningún proceso. Consecuencias, vuelvo y le digo, a la desobediencia, a la rebeldía, a la falta de sujeción, falta de respeto a las autoridades, las malas decisiones. Esa muchacha no te conviene, ese muchacho no te conviene, pero es que yo lo quiero, y nos metemos allí y nos va mal, y después decimos: ay, Dios mío, ya me estás procesando. No, una consecuencia por no escuchar consejos, iglesia. Amén. Por eso muchas veces, iglesia, cuando tú y yo nos salimos del proceso, del propósito de Dios, a veces Dios tiene que preparar esos peces que nos traguen. Muchas veces nos salimos del proceso y Dios prepara esos peces que nos traguen, que nos retengan allí en el vientre, como lo hizo con Jonás. Y hay muchos que están en ese vientre y están llorando, diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar aquí? Así como lo hacía de pronto Jonás, orando allí. Pero hay algo importante, iglesia. ¿Y sabe qué es? Que ese que estaba en el vientre del pez no era cualquier persona. ¿Usted sabe quién estaba en el vientre del pez? Estaba un profeta de Dios. Pero hay algo, iglesia, que me llama bastante la atención, iglesia. Y es que Dios no hace acepción de personas.
Era un profeta de Dios que había desobedecido. Iglesia, puede ser un profeta, puede ser un pastor, puede ser un apóstol, puede ser un líder, puede ser el que sea. Si comete desobediencia, si le falta al Señor, él tiene que asumir las consecuencias. No es que porque ese era el profeta, bueno, fue el profeta, entonces perdonémosle esto. No, con Dios no es así. Las consecuencias para Dios son iguales para todos. No interesa si es profeta, apóstol, lo que sea, tiene que asumir las consecuencias. Amén. Eso es lo que tiene Dios. Que no interesa, Dios no mide allí por rangos. Es que este es un líder, entonces metámoslo allí a que pague la consecuencia, pero al apóstol o al profeta, como es alto, entonces cometió un error, perdonémosle eso, ¿no, iglesia? El Señor no nos quita lo que nos ha entregado, pero la consecuencia hay que pagarla. El proceso allí por nuestra consecuencia hay que pagarlo. Puede que te hayas equivocado, iglesia, que hayas cometido errores, que te hayas salido del propósito de Dios, pero eso no te descalifica. Si Dios te entregó algo, simplemente como el rey Ezequías, como Jonás, ora al Señor, clama al Señor en integridad, y vas a pagar las consecuencias, sí, pero el Señor no te descalifica para lo que te entregó. Simplemente Dios te mete en ese vientre y trata contigo, empieza allí a tratar contigo, a que tú asumas la consecuencia. Dios trató con Jonás en el pez y el pez lo vomitó en el lugar del propósito, iglesia. Y allí Jonás, cuando ya fue vomitado por este pez, entonces él se empoderó, él se llenó de valor, de fortaleza, porque, iglesia, si Dios tiene que meterte en un vientre, allí vas a vivir las consecuencias. Pero si Dios tiene que meterte en un vientre de un pez, vas a vivir allí el pago por tus errores. Pero Dios no te quita lo que te entregó. Entonces Jonás se llenó de valor, de fortaleza, y después de que Jonás paga esa consecuencia, iglesia, ¿sabe qué sucede? Viene Jonás y se llena de valor, se empodera y se va para Nínive a predicar. Y Jonás da una palabra profética nuevamente allí para Nínive, una palabra de destrucción. Pero recuerde, iglesia, la palabra profética depende de tu caminar con Dios. Porque mire, Jonás va y le dice al pueblo de Nínive en Jonás capítulo 3, dice: vino palabra de Jehová a Jonás por segunda vez diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama contra ella el mensaje que yo te diré. El verso 4 dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y a predicar diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los moradores, los hombres de Nínive, creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Y mire lo que dice el versículo 10: y vio Dios lo que hicieron y que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Iglesia, el caminar con Dios. La palabra profética era destrucción. La palabra profética era que Dios iba a acabar con todo Nínive. Pero ellos empezaron a caminar, proclamaban ayuno, proclamaban oración, se arrepintieron de sus malos caminos, y dice que Dios se arrepintió del mal que les había dicho que les iba a hacer. Iglesia, ese tercer día fue un día de resurrección para el profeta Jonás. Ese tercer día, cuando ese pez Dios le ordena que lo vomite, ese fue un día de resurrección para Jonás, fue un día de gloria, fue un jubileo para Jonás, porque él predicó en Nínive, iglesia, y ese día se convirtieron 120,000 personas. Iglesia, se empoderó allí Jonás y predicó, pero el pueblo empezó a caminar en integridad delante del Señor. Esa tribulación, ese problema, esa palabra profética que había en contra de ellos, ellos la tornaron, ellos la cambiaron allí en palabra de bendición, en palabra de prosperidad, y se convirtieron al Señor 120,000 personas. Mire qué poderosa
gloria, eso es un peso de gloria, iglesia. Por eso el apóstol Pablo dice, esta leve tribulación lo que produce en nosotros es un mayor peso de gloria. ¿Se imagina usted, iglesia, usted y yo con ese peso de gloria? Que ese peso no sea de 120,000 personas, que ese peso de gloria sea para ganarnos cada uno de nosotros uno más para Cristo. Esta iglesia se duplicaría, y otro peso de gloria más, esto duplicado sería otro tanto más. Entonces así iríamos allí ganándonos a todo Itagüí para Cristo, iríamos ganándonos a toda nuestra familia para Cristo con ese peso de gloria. Pero tú y yo necesitamos caminar en integridad. Necesitamos caminar en integridad, iglesia, porque nuestro testimonio habla por nosotros. Si yo no camino en integridad, y les voy a comentar algo, no lo tenía preparado acá, pero me viene a la memoria ahora el viernes en el trabajo. Allá yo tengo un compañero que supuestamente, no sé, está grabando, pero es cristiano. Y estaba hablando con unos compañeros allí y hablaron, y luego me llaman a mí, Morales, venga, es que yo no entiendo lo que este me dice, porque él se bautizó, él esto, él aquello, y él vive una vida peor que la de nosotros. Iglesia, y me da tristeza porque un compañero mío que trabaja en la misma área mía me dice, uy, este man se bautizó y antes se entraron los demonios. Y entonces uno me decía, hermano, por eso es que yo no voy a ninguna iglesia. Por eso yo no, iglesia, nuestro testimonio, nuestro caminar en integridad es lo que nos va a dar ese peso de gloria. Y entonces empecé yo allí a hablar con ellos, y incluso lo invité para hoy acá a la iglesia, y me dijo, hermano, es que estoy en ese proceso, porque si yo veo a Esteban así, entonces mire iglesia lo que es nosotros caminar en integridad delante del Señor. El Señor nos va a dar a nosotros un mayor peso de gloria, pero cuando tú y yo caminamos en integridad. Por eso el apóstol Pablo dice, esta leve y momentánea tribulación lo que va a producir en nosotros es un mayor peso de gloria. Iglesia, la tribulación, no la consecuencia. No es que Dios me va a dar un peso de gloria porque estoy pagando las consecuencias por mis errores. Es cuando el Señor nos mete en esos 2 días de tribulación, de purificación, de lavar nuestros vestidos, de limpiarnos, de purificarnos delante de Él, para que Él se pueda manifestar en ese tercer día. Amén. Es así que debemos caminar. Por eso yo te digo, iglesia, prepárate para cuando llegue tu tercer día. Prepárate para cuando llegue tu tercer día, porque ese tercer día será día de gloria, y tú vas a ver cosas que de pronto te van a sorprender. Wow, yo no sabía que podía llegar a este nivel. Prepárate, porque tu tercer día va a llegar. Amén, iglesia. Yo invito a que se quede por un momento. Colócate en pie, iglesia.